Estamos justamente hoy nos tocó En Busca de la Leyenda. Estamos en un lugar muy bonito, en un lugar muy emblemático de Zacatecas, por supuesto. Vean ustedes lo que contiene nuestra tierra. Estos son pues todavía algunos parajes que podemos encontrar y que nos cuentan una historia desde el Porfiriato o más atrás. Y justamente voy aquí con Pablo Reyes Cordero, que nos va a explicar algo de esta ciudadela. ¿Cómo estás, mi Pablo? Muy bien, muchas gracias. Agradezco tu visita para saber un poquito más de nuestra hacienda de Trancoso. Este es el que le llamamos el casco de la hacienda de Trancoso. Yo le llamo la ciudadela de Trancoso. Por sus estructuras, por sus edificios, que son muy antiguos y que estamos orgullosos de ellos, como es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Casa Grande, la tienda de Raya y por allá atrás el mausoleo de los hombres, de los dueños de Trancoso. Ok, este día vamos a estar caminando por aquí, ya nos estará platicando Pablo a qué le corresponde a cada una de estas construcciones. Y pues aquí está, esto es nuevo, me imagino, esta fuente que tenemos aquí atrás. Es muy antigua. Lo que sucede es que este gobierno municipal se preocupó por rescatarla. No había esas fuentes, nada más entraba el agua por estas llaves, venía desde 2 kilómetros para acá y abastecía a todo Trancoso. Estas piedras que están arriba son las originales. Esto es una calada que le pusieron por ahí, las fuentes también, pero es muy antigua, data de más o menos 1890 la construcción de la pila. O sea que esta pila ya estaba cuando todo esto, o más bien se construyó al par de esto. O sea, no es reciente la fuente. La fuente como tal sí, pero la pila ya estaba. Se construyó a la par con la Casa Grande y en los años mismos de la construcción de la iglesia de la hoy parroquia de Trancoso. ¿Qué historia hay de esta parroquia, Pablo? Bueno, la historia es muy larga, pero brevemente había, según un mapa que tenemos nosotros por ahí, en un mapa se encuentra todo el bosquejo de la Casa Grande en un dibujo bien hecho, y allí de la puerta de la iglesia para acá está diseñada en el mapa que tengo, la capillita. Había una capillita allí, enseguidita al final de esta barda. Ajá. Entonces la mutilaron e hicieron la capilla. Esta capilla data de 1874 y duró 6 años en su construcción. En 1980 se conmemoró el aniversario número 100 de esta iglesia. A los que se les se dice que la iglesia, ahora parroquia, se empezó a construir en 1874, se concluyó en 1880. La principal persona que aportó el dinero para la construcción se llamaba Loretito García Elías, García Rojas, hija de don Jesús García Elías. Ella, con su herencia de su padre, construyó la iglesia, porque tenía otros hermanos, pero esos hermanos querían tierras, pero ella quería precisamente dinero en efectivo, porque era muy adicta a la Virgen de Guadalupe y quiso invertir toda su herencia para construir la iglesia, y hasta la fecha ahí está. Se conmemoró el 100 aniversario en 1980 y ahorita lleva ya 143 años
construida. Pero ella, a todos los hermanos les dieron su herencia y ella precisamente la pidió en efectivo. Sí, exactamente. Ella murió 8 años después que se construyó la iglesia, o sea que la alcanzó a ver. Ella murió en 1888. ¿Y era originaria de aquí? Era originaria de aquí, y en el mausoleo que está enseguida están precisamente todos los dueños de los García, pero exclusivamente de los García. El 17 de octubre de 1826 compró la hacienda de Trancoso el señor Antonio García Salinas, hermano de don Francisco García Salinas, Tatapachito. Y allí empezó la dinastía de los García. Pero mucho tiempo antes, desde 1642, ya figuraba como dueño de la hacienda de Trancoso un señor que se llamaba José de Monreal. Después fue su hija, después fue su esposa, doña Lorenza de Piña, la que heredó la hacienda. Después fue una hija de Lorenza de Piña que se llamó Juana de Arratia. Después fue don Domingo Francisco de Calera, y el último hacendado, antes de que don Antonio García Salinas comprara la hacienda, fue dueño don José Beltrán de Barnuevo. Ese señor José Beltrán de Barnuevo le dejó la hacienda a Francisco García Salinas en 1823, pero él ya tenía una hacienda que era San Pedro. Entonces, juntas las dos, abarcaba hasta los límites de Villa de Cos. Tenía sus límites, la calle que está atrás del convento, esos eran los límites de la hacienda. De ahí para acá, por Bernardes, allí eran los límites de la hacienda, y por acá para el lado este, por allá hasta cerca de Loreto, y entonces los cerros de Santiago, Tacualeche todavía quedaba mucho más para allá, y José Beltrán de Barnuevo adquirió esta hacienda, y eran precisamente 131 sitios de ganado mayor. Cada sitio de ganado mayor equivalía en ese entonces, bueno, de acuerdo a las hectáreas en la actualidad, a 5.700 hectáreas por sitio, y eran 131 sitios los que tenía esta hacienda. Era una de las más grandes del estado de Zacatecas. Después entran los García, y te digo, el último dueño nació en 1866, José León García, y murió en 1988, el 24 de diciembre, precisamente. Él fue uno de los asesinos intelectuales de nuestros mártires de la Blanquita. En esta hacienda no había nada por allí, nada más la pila es la que estaba por allí. Todo estaba empedrado. Aquí traían todos los pastores, todos los sembradores, todos los vaqueros. Aquí se reunían, y la casa del patrón era precisamente allí. De aquí surgieron las denuncias para poder obtener un pedazo de tierra de nuestros agraristas, de nuestros campesinos. Eran 26 personas que trataron de hacer un oficio, más bien hicieron un oficio, lo llevaron a las autoridades agrarias y se les ignoró. 6 años después hicieron el mismo oficio dirigido al gobierno de Zacatecas, y es cuando surgen las discordias entre el hacendado y los campesinos. Porque el hacendado decía, bueno, ¿cómo es posible que un grupo de mis propios trabajadores me quieran quitar la tierra? Pero ellos, al hacer su documento, explicaban por qué. Porque eran objeto de manoseo, eran objeto de pobreza, eran objeto de esclavitud,
que durante muchos años atrás, de 1926 para atrás, eran esclavos de la hacienda. Entonces quisieron emanciparse, pero siempre muy respetuosos de la ley. Tenían algún asesor que se llamaba Ramón Saucedo, de Guadalupe, Zacatecas, que era su asesor en ese tiempo, y él les ayudó a hacer documentaciones legales para pedir precisamente un pedazo de tierra de latifundio de esta hacienda. Al hacendado no le gustó y surgieron muchas cosas, amparos y todo, y se dice que el día 19 de mayo de 1928, cuando sucedió la matanza, la masacre de los mártires de la Blanquita, él fue uno de los que contrató a los sicarios. Se dice que a los cristeros, pero hay documentos que dicen que fue otro grupo que comandaba un tipo que se llamaba Antonio Ramírez, alias Mano Negra. Entonces, nunca se ha especificado quién los mató, pero sí, el hacendado los contrató según los testigos y las viudas de los mártires que atestiguaron ante el juez de Zacatecas, un juez de distrito X. Allí dejaron evidencias de quién había sido, porque probaron que un día anterior a la matanza, el hacendado y su hijo Joaquín les dieron armas y una bolsa de dinero, y que les dice: nos vemos mañana temprano. Y sí, sucedió que a las 6 de la mañana de un sábado 19 de mayo de 1928 llegaron más, según los testigos, más de 200 sicarios al grito de ¡Viva Cristo Rey! Entonces, como confundiendo el... Sí, como confundiendo, o no se sabe si realmente fueron los cristeros comandados por un señor que se llamaba José Velasco, originario de El Chiquihuitero, del municipio de Calvillo, Aguascalientes. La prueba está que allí lo mató el ejército en un tiempo después por sus fechorías que siempre anduvo haciendo durante toda esa región de Aguascalientes para acá. Estos lugares así de bellos, yo siempre lo he dicho, tanto fueron edificados, si no con esclavos, con personas mal pagadas de nuestros antepasados, con muchos sacrificios, pero otros como este templo que fue edificado con mucha esperanza y con mucho amor por parte de una mujer. Pero del otro lado, la casa grande nos marca, nos señala una fecha trágica donde pierden la vida varios campesinos tratando de ser libres. Es algo muy fuerte. ¿Qué apellidos te acuerdas de los que iban ahí en los mártires? La mayoría, bueno, no la mayoría, sino que había muchos de apellidos raudales, que ahorita vamos a ver el monumento en la Blanquita. Raudales, Reyes, Cordero. Había una generación... ¿Te pegaron feo? Sí, de Reyes Cordero, porque el hijo de mi abuelo se llamaba, también fue uno de los mártires, se llamaba Cayetano Reyes Cordero. Entonces, de raudales había como 4 personas, generalmente eran hermanos y primos. Mauricio había 3 personas, y generalmente eran familias, familias con hermanos, primos y papás. Pues vaya situación, pues continuamos aquí. ¿Quiere conocer más de esta historia? Pues vamos a ver. Esto es Trancoso, muy cerca de Guadalupe, y donde pues el recordar, carajo, estas situaciones pues todavía duele. Fue algo muy fuerte. La base principal de este reportaje pues definitivamente son los mártires de Trancoso, pero la base de donde sale toda esta historia es la hacienda.
esto perteneció a la hacienda. Estamos a unos, no sé, 5 kilómetros, no sé cuál sea exactamente, pero ¿qué estamos viendo aquí, Pablo? Mira, aquí estamos dentro de la noria, la famosa noria de San Isidro. Esta noria, desde 1712 a la fecha, está dando frutos, aunque ya no con el agua porque se carece de la maquinaria adecuada. Pero esta noria, junto con su atarjea y una pila que está de aquel lado de la carretera, eran los bebederos más grandes de los ganados más grandes de la hacienda de Trancoso. Ganados menores, ganados mayores. Aquí, cuando murió la anterior dueña en 1712, dejó en su testamento escritos con un cuestionario donde describía exactamente lo que medía la tarjea que va para allá afuera, lo que medía todo alrededor de esta noria, y desde entonces está aquí. Una cosa muy relevante es también que el 25 de enero de 1929 aquí se repartió el número de hectáreas para las 18 viudas de los mártires. Esto fue el 25 de enero de 1929. ¿Aquí en este lugar? En este lugar. Aquí se dio posesión primero a las dueñas, a las viudas de los mártires. El número de hectáreas que aquí se repartió fue las que pidieron en su escrito en 1927, que fueron 3.520 hectáreas para las 18 viudas. Tiempo después, unos meses después, de acuerdo a un amparo que hizo el hacendado de Trancoso ante la Suprema Corte de Justicia, esta entrega de hectáreas para mutilar a la hacienda quedó nulo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a José León García en contra de las 3.320 hectáreas. O sea, se quedaron sin sus maridos y sin tierras. Se quedaron sin sus maridos, sin sus tierras. Pero después de las gestiones que hizo el gobernador Matías Ramos Santos, el 19 de abril de 1933, fue hasta ese año, cuando obligaron al hacendado a darles a las viudas un pedazo de tierra, pero ya fue por su voluntad, que no fueron ni siquiera la mitad de las 3.520 hectáreas, sino que fueron solamente 1.040 hectáreas de las 3.320 hectáreas. ¿Quién se quedó con las otras? No, se quedó el hacendado. El hacendado, nada más les dio esto. Pero ellos querían un pedazo de tierra que incluyera la noria de San Isidro o el Bajío de San Isidro, donde estamos ahorita. Entonces, las viudas se organizaron junto con su asesor para que la Blanquita se fundara precisamente donde actualmente está. A ver, Pablo, empezamos a ver ya lo que son estas huellas tan desagradables de personas que fueron privadas de la vida en aquel tiempo, hace 95 años, y que por eso son los mártires de aquí de la Blanquita. ¿Por qué están así? ¿Por qué están así separados unos de otros? Yo pensé que los habían todos puestos juntos y no. No, el problema es de que se puso una de las crucitas de cada uno de los muertos, donde precisamente vivían, donde tenían sus jacales. O sea, aquí vivían ellos. Allí vivía. En cada lugar donde quedó esta cruz era una choza. Exactamente. En cada una de las chozas de sus jacales está una cruz, porque allí precisamente
los mataron, inclusive algunos dormidos todavía, porque eran las 6 de la mañana en ese tiempo, no sé si todavía sería oscura la mañana o no sé, pero algunos los agarraron todavía en su cama y allí los asesinaron. Algunos otros los sacaron de sus casas, los arrastraron y los mataron fuera de sus casas, pero la mayoría de ellos, donde están las crucecitas, los mataron adentro de su propia casa. O sea que estos eran chozos. Fíjese nada más usted aquí, sí. Tenemos una huella que quedó a los 26 años muere, bueno, lo privan de la vida a él, el 19 de mayo de 1928. El señor Prisciliano Sánchez tenía 26 años, aquí era su choza, aquí vivía, aquí lo privaron de la vida. Vamos a recorrernos para acá. Este es doble. Ah, este es doble. Sí, aquí. Ay, caray, pero ¿cómo? A ver. Sí, aquí. O sea, vivían aquí en esta choza dos. Posiblemente los agarraron juntos y los mataron aquí, precisamente a los dos. Donde mataron dos, por ejemplo, donde mataron a mi abuelito, era mi abuelito y mi tío, Cayetano Reyes, y la crucecita es doble también, o sea que de alguna manera los agarraron a los dos juntos y ahí los asesinaron a ambos. Ay, Dios mío, fíjese nada más esa huella que tenemos todavía de hace 95 años, aquí los privaron de la vida y aquí está. Estaba con es el señor Estanislao Raudales. Estaban los dos y a los dos los asesinaron precisamente en este lugar. Sí, esto nos menciona Pablo. Esto era el antiguo camino. Aquí donde está este tipo rollito. Aquí era el antiguo camino. Por aquí se llegaba a este lugar de la Blanquita. Y estos asesinos contratados por aquel hacendado lleno de odio porque sentía que le quitaban sus propiedades, mandó traer muchos sicarios y justamente en esta zona los fueron privando de la vida. Sí, así es. Inclusive allá yo creo que vivía uno muy retirado del conjunto de casas que está por allá. Allá se ve todavía una cosita, allá como a unos 600 metros de aquí. Yo creo que era uno de los que estaban más retirados del núcleo de población. Pero todo esta loma que se llama de Matapulgas, aquí es donde se estacionaron después de que vinieron de un terreno que Zóquite les había prestado. Y aquí es donde vinieron a establecerse precisamente en la tierra del hacendado. Y aquí, en su propia tierra, los asesinaron. Esta era tierra del hacendado, cuando ellos vinieron y se pusieron sus chozas, se pusieron a vivir. Sí. Y aquí es lo que no le gustó al hacendado, que le invadieran sus tierras. Por eso... ¿Por qué no se conocen estas historias tanto, Pablo? ¿Por qué fueron hechos, ay caray, o sea, gente inocente por luchar por un pedazo de tierra, gente trabajadora, no eran delincuentes? Mire cómo está aquí todo sembrado de estas cruces. ¿Por qué no se ha sabido tanto? ¿Por qué no se le ha dado tanta difusión a esto, Pablo? Bueno, se ha hecho difusión, pero a nivel local. Nosotros queremos hacer una petición a la legislatura del estado de Zacatecas para que ponga en su muro de honor Mártires de la Blanquita, porque no aparece en ningún calendario esta matanza única en el estado de Zacatecas, con estas características de campesinos que quisieron vivir, quisieron trabajar para bienestar de sus familias. Aquí murieron, dejaron de herencia las tierras que hoy poseen sus viudas, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos en la Blanquita. Caray, ese fue el arriesgue que tuvieron ellos, que tuvieron el valor de enfrentar a un amo poderoso de una hacienda
de una de las haciendas más grandes de Zacatecas en ese tiempo. Y estamos tratando de que se le dé difusión a este hecho porque es muy importante en la historia, no nomás en la historia de Trancoso, sino en la historia de Zacatecas. Claro que sí, dice ahí, todos jóvenes, 24, 26 años, carajo, se siente aquí la tristeza. El señor Pedro Castorena, es otro apellido, Castorena, a los 24 años de edad, igual, el 19 de mayo de 1928. Caray, vean nada más cómo está aquí sembrado. Dios mío, es algo, me llena, esta es sencilla, ¿verdad? Me llena de tristeza y a la vez de coraje, de cómo por un pedazo de tierra, digamos que en esos tiempos se luchaba, ya se había aplicado la reforma, Pablo. Andaban en eso, era, por ejemplo, había pleitos por allí que no dejaban que trascendiera, por ejemplo, las solicitudes, pero que de acuerdo a una ley que no recuerdo cuándo se emitió, ya sobre eso ya se hizo más notable el aprecio del señor gobernador, que fue Matías Ramos Santos, el último en este proceso de los mártires, porque fue el último porque él fue el que ya les dio posesión a las viudas el 19 de abril de 1933, cuando se fundó nuestra comunidad de La Blanquita. Pues llegamos aquí, este es el centro de La Blanquita, este pueblo que ustedes ven aquí, esta comunidad, todos son hijos, sobrinos, nietos, bisnietos de los mártires justamente de La Blanquita. Aquí tenemos el trabajo que hiciste, Pablo. Sí, en este lugar simbólico de La Blanquita estamos precisamente en el centro de la población, de nuestra Blanquita, de nuestros mártires de La Blanquita, porque ese es el nombre original que se le dio cuando se fundó esta comunidad. Aquí todavía sobrevive el árbol símbolo de La Blanquita, que es el fresno, el famoso fresno de La Blanquita en la plaza que pues algunas gentes le llamaron la Plaza de la Estrella, pero realmente quisimos ponerle el nombre de la plaza de 1933 debido a que el 19 de abril de 1933 fue cuando el general Matías Ramos Santos, gobernador de Zacatecas en ese tiempo, repartió los títulos a cada una de las viudas. Entonces se ha tomado como fundación de La Blanquita precisamente el 19 de abril de 1933. Aquí a espaldas de nosotros se encuentra el monumento alusivo a los mártires. Es una pirámide también alusiva a la historia de nuestros agraristas caídos, los que regaron la sangre, los que los legaron ese propósito que tenían de dejar a sus familias a no dejarlas morir ni sufrir por falta de sostén, y a la hora de darles las tierras, los títulos, ya cada una de las viudas trabajó sus tierras, que fueron 1040 hectáreas, las que componen todas las pequeñas propiedades de La Blanquita. En este lugar está medida la zona urbana de La Blanquita, que mide 1 hectárea con 800 áreas. 800. Es precisamente aquí donde permanecen todavía algunas señoras ya muy grandes, provenientes de los hijos de los mártires de La Blanquita. Esas son las historias que nosotros buscamos. Zacatecas tiene esos rincones que conservan algunos secretos, algunos no. Mi nombre, Ezequiel Cifuentes Hernández, y esto para En Busca de la Leyenda.